Continuando en esta sección, vamos a abordar lo que hemos denominado un breve panorama del emprendimiento en Latinoamérica. En esta sección vamos a abordar o vamos a tratar de entender un poco la estructura empresarial latinoamericana, eh, cómo se comporta esa estructura empresarial, por qué la gente decide emprender. Vamos a hablar un poco sobre esas causas que llevan a que los empresarios o que las personas monten sus negocios. Vamos a dar una explicación un poco teórica que justifica el por qué las personas emprenden. Finalmente vamos a hablar un poco sobre la pandemia y cómo la pandemia y la crisis ha afectado el sector empresarial, el tejido empresarial y en esto pues a las personas en común. Y finalmente pues abordamos una problemática social como lo es la corrupción. Entonces sigamos en esta discusión. Vale la pena decir aquí que en Latinoamérica existe una alta tasa de emprendimiento, eh, o lo que se denomina una tasa de actividad emprendedora. Latinoamérica representa cerca del 35% de toda la población entre 18 y 64 años. Se encuentra o bien realizando un negocio o bien comenzándolo. Esto en contraposición con el 5% en los países europeos y asiáticos. Es decir, que una respuesta exagerada de la población latinoamericana es la de crear empresas, pequeñas, grandes, medianas, unipersonales, lo que sea. La tasa de actividad emprendedora es altísima en comparación con otros países. Y eso se justifica en la medida en que tenemos una característica propia de, de las economías nacionales. Eh, bueno, ¿qué respalda esa alta actividad emprendedora? Pues por un lado, una desigualdad multidimensional. América Latina es una de las regiones donde existe el mayor nivel de desigualdad. Y estos datos pues son un poco abismales y son escandalosos. Cerca del 10% de la población más rica capta 22 veces más los ingresos nacionales del 10% más pobre. Entonces aquí estamos diciendo como que, mire, hay una contraprestación entre la población más rica, más adinerada de los países latinoamericanos frente a esa población más pobre y esa disparidad entre ingresos o disparidad entre recursos que poseen. Esos datos se corresponden con que el 1% de esa población más rica latinoamericana se está llevando el 21% de todos los ingresos de la economía. En contraprestación, el 1% de la población más rica de los países desarrollados se lleva el 10% de los recursos de esa economía nacional. Entonces, estamos hablando de 11 puntos porcentuales de variación o de diferencia entre los países latinoamericanos frente a los países en desarrollo y pues eso crea unos niveles de desigualdad abismales. Mm, y para terminar en términos de ingresos, pues tenemos que el 10% de la población más rica recibe cerca de la mitad de los ingresos nacionales. Esto recuerden, refleja un poco la situación de desigualdad de la estructura latinoamericana. No en todos los países es lo mismo, ahí cabe decir esto, no todos los países se comportan de la misma forma, no es lo mismo decir este dato en México que en Chile o que en Argentina o que en Colombia o que en Venezuela o en cualquier otro país, solo que refleja un poco el promedio de la disparidad o de las diferencias que existen entre, entre América Latina y esa heterogeneidad que se da entre los países. Otra, Otra causa que ayuda a explicar el fenómeno de la alta actividad emprendedora pues lo constituye la pobreza. Sí, esa desigualdad multidimensional entendida en términos de pobreza como capacidad de recibir ingresos. Si bien hicimos una tarea buena entre el 2002 y el 2018 en términos de reducción de pobreza, pasando del 42% a cerca del 23%, sobre el 2015, pues la tarea de ese rápido alivio de la pobreza se desmejoró un poco e indudablemente el término de la pandemia y el COVID y la crisis del COVID pues aunó o hizo evidenciar aún más los términos de la pobreza. Entonces, aunque veníamos haciendo un buen trabajo en términos de reducción de pobreza, pues estos niveles de pobreza en el 2020 indudablemente aumentaron, no tenemos el dato concreto, pero eso que refleja la vulnerabilidad de las personas, los ingresos
o la dependencia de las personas a recursos que no están medidos. Entonces esto hace que las personas decidan emprender ante una inestabilidad, ante crisis. Las personas tienen que recurrir a nuevas fuentes de ingresos y eso hace que las personas sean propensas a crear una tasa de actividad emprendedora alta en comparación, como lo dije, con relación a otros países. ¿Qué más puede respaldar la alta tasa de actividad emprendedora? Pues indudablemente lo que denominamos seguridad social. América Latina posee una desigualdad, un acceso a la seguridad social, entendiendo como acceso a salud y acceso a la jubilación o al poder jubilarme después de cumplir una edad extremadamente alta. Cerca del 63% en América Central no posee acceso a la seguridad social y cerca del 38% en América Latina. Esto hace que, indudablemente, yo tenga que recurrir a actividades informales, a actividades emprendedoras, actividades de otro tipo de negocios, con tal de subsanar los problemas se puedan acaecer por términos de salud o por términos de pensión. Pensando en mi vejez, yo tengo que recibir ingresos y eso hace que las personas se inquieten y decidan montar sus negocios. Pero recuerden, negocios de poca cualificación en muchos casos, de baja remuneración, negocios que denominamos de subsistencia y por lo tanto de poca reinversión. Respaldado a lo anterior, pues bueno, se viene el fenómeno de la crisis, el COVID-19. Como les dije, pues existe esa gran heterogeneidad entre los países. Estamos hablando aquí en términos de promedio y lo que podemos decir es que el 19% de las empresas para el año 2020 y 2021 pues indudablemente o posiblemente cierren o hayan cerrado. ¿Y a quiénes afectan más estos golpes? A las pequeñas y microempresas. ¿Sí? Las pequeñas empresas son las más frágiles ante los shocks. No pueden pedir prestado, sus recursos son mucho más limitados, no tienen el control de sus gastos. Su demanda es más susceptible, o como se denomina en términos económicos, es más elástica frente a las crisis, porque pues sus consumidores tal vez son más sensibles también a los golpes o a las variaciones que da la vida. En este caso entonces, gran porcentaje de la población del sector de las microempresas pues van a cerrar y, y a medida que va creciendo la empresa pues la probabilidad de cierre va a ser mucho menor. Entonces, esto ocasiona que exista esa marcada disparidad entre los países, que exista esa marcada disparidad entre el tipo de empresas y ante el tamaño de las empresas. Es importante y interesante discutir esa situación. Mm, Se está diciendo o también se atribuye que con la crisis de la pandemia se van a reducir las tasas, se van a reducir las tasas de empleo, es decir, va a aumentar las tasas de desempleo. La economía latinoamericana en gran medida depende de las exportaciones. El consumo interno es un factor importante, pero el grueso de la economía latinoamericana lo constituye el mercado externo, las exportaciones y sobre todo que exportaciones de materias primas. Y si el consumo en el mundo está un poco desalentado o ralentizado, pues indudablemente que va a afectar a los productores de este tipo de economías, en este caso la región latinoamericana. Entonces, el emprendimiento y el sector empresarial ante la crisis pues se ve afectada en una reducción de las tasas de empleo, en una reducción de las jornadas de trabajo y sobre todo estas reducciones de las jornadas de trabajo va a golpear a la población más joven, a la población con menos experiencia y a la población recién egresada de sus programas de formación o certificada. Eh, Va a ser un duro golpe también para las empresas y los países que se comportan o que dependen en gran medida de las remesas que le envían sus ciudadanos a los pobladores de los países. Países como El Salvador, como Honduras, Guatemala, que tienen una gran parte de su población fuera de sus países, en Estados Unidos, en Europa o en otros países, pues indudablemente se vio afectada por la crisis porque
la pandemia afectó a todo el mundo y esto hizo que los recursos de muchas personas disminuyeran y los recursos de transferencia, en este caso de remesas, pues afectó a esos países y existe una gran dependencia de esos países a estas remesas, lo que ocasiona que exista algo que se llama un círculo vicioso de pobreza, un círculo vicioso de crecimiento en ese sentido. Disminuyen las remesas, disminuye el PIB, disminuye la seguridad social y disminuye el bienestar social. Entonces esto desencadena una serie de factores que perjudican el libre desarrollo de las economías. Y indudablemente otro golpe o otro sector muy afectado por la pandemia, pues lo constituyen los países y las empresas que dependen de servicios como en este caso el turismo o los viajes. Cerca del 52% de todos los servicios se han reducido o se redujeron en el año 2020, lo que ocasiona una caída del PIB en cerca del 0.5% para algunos países y en cerca del 10% para otros, dependiendo en gran medida del factor de turismo. Si un país es más susceptible o depende en gran parte del turismo y el turismo se ve afectado, pues su contribución al PIB o a la riqueza nacional pues se va a ver seriamente afectado. Entonces, vuelvo a repetir, esto es un reflejo de qué pasa con las personas de los países y por qué las personas deciden emprender y cómo la crisis ha afectado a las personas y en este caso pues a los países en particular. Y entonces en la teoría económica se habla un poco de lo que se denomina trampas del desarrollo. Acabamos de explicar o acabamos de ver por qué las personas deciden emprender. Sí, acabamos de hablar un poco sobre, mira, la tasa de actividad emprendedora en Latinoamérica es extremadamente alta, cerca del 35%, y eso responde a factores como que existen bajos niveles de ingresos, existe una pauperización del trabajo, no existe acceso a la formalización laboral y por lo tanto la seguridad social es escasa, no tengo acceso a salud, no tengo acceso a una jubilación al término de mi edad, por lo tanto yo debo recurrir a nuevas fuentes de financiamiento, autoemplearme y generar ingresos. Esa correspondencia en la teoría económica se respalda con algo que se denomina las trampas del desarrollo. Esas trampas del desarrollo son básicamente cuatro ejes que enfrentan o que según algunos académicos son los que enfrentan los países en desarrollo, que les impide un poco pasar de ese umbral de pobreza, por así decirlo, pobreza a nivel estatal, a nivel global de su población, y llegar a un estado a un estado de mayor quietud, a un estado de mayor crecimiento económico. Entonces esas cuatro trampas de pobreza se llaman o se denominan trampas de la productividad, en términos de que si no hay un tejido productivo sano, si no hay un tejido productivo consolidado, sofisticado e innovador, pues es difícil que un país pueda crecer. También un factor de trampas institucionales. Si la confianza entre las personas y las personas con el gobierno y el gobierno con las personas es escasa, pues el poder de maniobra de una economía nacional va a estar obstaculizado y va a impedir que se desarrolle la economía. También podemos hablar de una trampa de vulnerabilidad social muy asociada a la trampa institucional, y es que en la medida en que las personas estén más susceptibles a los golpes, a los shocks, a las crisis, pues indudablemente se van a ver más afectadas en términos de empleo. Si existe un shock, una crisis como la pandemia, las personas que se encuentran en el sector informal, se encuentran sin un empleo fijo, pues indudablemente van a sufrir más y eso ocasiona que existan mayores niveles de pobreza, mayores niveles de desigualdad en educación y en acceso a salud, entre otras cosas. Y de la mano a esto, pues se suma una trampa ambiental. Y una trampa ambiental en el sentido de que los países en desarrollo por lo general son monodependientes o dependen en gran medida de algunos factores básicos de baja sofisticación, en este caso extracción de materias primas, con altas emisiones de carbono, y esto ocasiona pues que al tener una demanda que es externa y que se ve ralentizada, pues va a tener un golpe fuerte en la trampa de productividad y indudablemente pues en la trampa ambiental, porque va a condenar a esos países a sufrir una escasez de recursos que son no renovables. Entonces en este sentido vamos a hablar un poco de la trampa de la productividad. La trampa de la productividad en Latinoamérica se refleja de la siguiente forma.
Tenemos un grupo de países, China, Corea, América Latina, países de la OCDE y Noruega. Entre el año 1950 y 2015 pues hemos venido incursionando o hemos visto cómo América Latina presenta un continuo rezago, una continua disminución de esa productividad. Esa, ¿qué entendemos por la productividad? Como la proporción de los trabajadores respecto a la contribución del PIB. Entonces, la contribución de los trabajadores respecto al PIB, pues a medida que va pasando el tiempo, esa contribución en Latinoamérica ha disminuido. Podemos decir que es la que presenta la mayor negatividad o la mayor relación negativa frente a este grupo de países. Entonces eso refleja un poco el grado de sofisticación de los empleos en Latinoamérica. Con poca especialización, la productividad pues disminuye en comparación con países como China, Corea o Noruega, por ejemplo. Esto también resulta interesante. Otro dato interesante que se refleja con lo anterior es que la productividad en Latinoamérica depende en gran medida de productos básicos. El color ustedes que ven en azul. Entonces, al nosotros tener en Latinoamérica una productividad básica o de exportación de productos básicos, pues somos muy susceptibles a los golpes de demanda externa. Mm, en comparación con otros países que producen tecnología media, tecnología alta, baja tecnología, nosotros tenemos una producción basada en recursos extremadamente alta y procesos de transformación muy pocos. Entonces esto genera poco valor agregado, poca innovación y por lo tanto genera pocos excedentes. Y es importante en la medida en que se respalda en el nivel de formación, en el nivel educativo de nuestros países, en el nivel de industrialización de nuestros países y genera esa trampa de la productividad y eso responde a las exigencias entonces de las personas de querer autoemplearse y de querer formalizarse y de querer subsistir por medio de emprendimientos de baja remuneración. Esta otra gráfica también se corresponde con la productividad del tamaño de las empresas en Latinoamérica. Gran parte de la población en Latinoamérica, cerca, estamos hablando que cerca del 88% de las empresas en Latinoamérica son pequeñas empresas, son microempresas. Esas microempresas que son el 88% de toda la población de empresas, dan o generan empleo en cerca del 10%, perdón, eh, generan empleo en cerca del 20%. Y la productividad es la más reducida de todas, 3,2%. Entonces, las pequeñas empresas que son las que más abundan en el mercado latinoamericano generan un empleo mediano, pero la productividad es la más baja respecto a todo el sector de las otras empresas. Entonces, ¿esto qué induce? Primero, que existe un bajo nivel de profundización, un bajo nivel de especialización en la estructura o en el tejido empresarial latinoamericano. Segundo, se refleja también esa contraprestación entre la monoexportación, el uso intensivo de recursos básicos, y esto refleja pues las condiciones a las que se exponen las empresas latinoamericanas para los shocks o para las crisis. Entonces, aunque el tamaño de las grandes empresas es reducido, son las que por un lado generan gran cantidad de puestos de trabajo y son las que hacen aumentar la productividad. Pero en la medida en que son pocas, pues el poder de maniobra es muy reducido. Entonces vemos aquí la importancia de generar unos emprendimientos o generar empresas que generen valor agregado, que generen puestos de trabajo y que generen productividad. Hablando entonces en términos de trampas, pues vamos a hablar de las trampas de vulnerabilidad social. Como venía diciéndoles, América Latina ha reducido indudablemente sus tasas de desempleo eh, y sus tasas de pobreza entre el 2002 y el 2015 y, y bueno, ha hecho un buen trabajo. Sin embargo, con la pandemia pues se ha agravado un poco la situación, pero esas trampas de vulnerabilidad social se responden o se corresponden mejor
con el nivel de educación y con el nivel de ingresos. En el primer cuadro vemos que se dibujan el nivel de ingresos por los años de educación. Y pues se entiende que existe una relación negativa, una relación positiva. A medida que yo me educo más, tengo probabilidades de recibir un ingreso mucho más alto. Entonces, esa distribución en Latinoamérica pues se corresponde con la estructura de todo el mundo, es decir, a mayor educación, mayor salario, y eso genera un poco de desigualdad. Las personas que no tienen acceso a la educación o que se imposibilitan de recibir educación por distintos factores estarían condenados a vivir en ese nivel de pobreza o en ese nivel de estancamiento. El poder de movilidad social en ese sector de la población va a ser reducido porque hay una incapacidad. ¿Cuál es la incapacidad? No tener educación o no tener formalidad. Esto desde el punto de vista teórico, desde un punto de vista un poco práctico, pero es como la teoría convencional de la economía de la educación. Ahora, en la siguiente gráfica, al lado derecho, se trata de comparar un poco la informalidad laboral y la educación. En el primero comparábamos los años de educación, aquí el nivel de educación. Entonces, también se corresponde a mayor nivel de educación, la participación en la informalidad es menor. ¿Qué es informalidad? Entonces entendemos la informalidad laboral como eh, la posibilidad de trabajo, pero sin contribución social a salud, sin contribución social a pensión, sin contribución social a una serie de beneficios para los trabajadores formales. Entonces, esto nos genera también una trampa de pobreza, una trampa del desarrollo, porque está diciendo, si tú tienes bajos niveles de educación, la probabilidad de que estés de que estés en la informalidad va a ser muy alta. Y eso, pues, es un reflejo de la estructura empresarial latinoamericana. Latinoamérica presenta unos índices de educación relativamente bajos en comparación con otros países, pero, bueno, esto induce naturalmente a que exista un nivel de informalidad por la poca especialización de los bienes y servicios que producimos. Entonces, esto también se considera una trampa de la vulnerabilidad social, el acceso a la educación como un factor de movilidad. Otro acceso que tiene que ver también con el tipo de nivel, con el tipo de educación, es el acceso a la tecnología. Mm, La educación que se ha impartido recientemente pues ha sido educación virtual por términos de pandemia y de COVID, pero no estamos o no tenemos las mejores condiciones para ejercer un buen uso de los recursos. Cerca del 61% de las personas, estudiantes de 15 años aproximadamente, en Latinoamérica tienen un computador. Cerca del 80% tiene alguna conexión a Internet, en contraposición con países de la OCDE que tienen 82% de acceso a un computador, a una computadora, a una laptop y 92% con acceso a Internet. Entonces vemos aquí un nivel de desigualdad, un nivel de disparidad en términos de educación que posibilita, lo vimos en la gráfica anterior, la movilidad social. Si yo tengo menos probabilidades de educarme o si mi educación en términos de años es de baja calidad, pues la movilidad que puedo hacer y la generación de excedentes y la generación de ingresos pues va a ser un poco reducida. Esa trampa de vulnerabilidad social también se corresponde por países. En esta gráfica vemos como México que está acá, presenta unos niveles de disparidad extremadamente altos entre la población más rica, que es el cuarto, y el cuartil primero, que es la población más pobre. De toda la población, los países que representan las mayores brechas, la diferencia más grande, significa mayor disparidad o mayor desigualdad. Entonces, hay unos países que están haciendo un buen trabajo en términos de reducción de vulnerabilidad social, de acceso a la educación, pero hay otros países que tienen un alto grado de trabajo por mejorar. En este caso, México presenta unas tasas de disparidad extremadamente altas. Chile está haciendo un buen trabajo en términos de que, aunque la población que no tiene ciertos servicios es alta, pues se concentra en un grupo determinado, no es tan dispar.
A nivel institucional, a nivel de confianza en las instituciones, en la política, en el gobierno, en las oficinas estatales y la población como tal, también tenemos una insatisfacción en Latinoamérica respecto a otros países. El sureste latino, el América Latina y el Caribe representan o presentan una percepción sobre la calidad de los servicios de salud en comparación con otros países extremadamente baja. Y en comparación con el sistema educativo, pues tenemos como una característica un poco homogénea. Consideramos nuestro sistema educativo bueno, aunque en menor medida que los demás países, como el sudeste asiático o países de la OCDE. Entonces esto nos refleja también que a menor nivel de confianza en nuestros gobiernos, en nuestro sistema tributario, en nuestro sistema fiscal, en nuestro sistema judicial, las personas tendrían menos probabilidades de querer contribuir al bien social. Si las personas no ven que sus gobiernos estén dando un acceso a la educación y un acceso a la salud, la probabilidad de que esa persona contribuya con impuestos pues, se va a hacer reducida. Y esto lo vemos acá en esta gráfica, en lo que se denomina la trampa institucional del desarrollo. La población exige acceso a educación, acceso a servicios públicos, pero eh, hay una baja moral fiscal, es decir, las personas no quieren pagar impuestos. Al no pagar impuestos, el Estado no va a tener recursos para generar, para mejorar los recursos públicos, para mejorar los servicios y por ende aumenta la insatisfacción de los clientes. Entonces estamos hablando de un círculo vicioso de la retribución fiscal, en este caso, de la confianza en las instituciones y eso pues repercute en la vulnerabilidad y en una trampa de desarrollo institucional. A medida ambiental, ya lo dije antes, en Latinoamérica existe una alta dependencia a los recursos naturales, cerca de, no sé, 14%, aproximadamente 13% de la contribución al PIB para Perú, para Bolivia, disculpen, lo corresponden los combustibles fósiles y la minería. Ese 14% se ve, ese 13% de contribución que generan estos sectores, indudablemente que van a golpear o golpearon fuertemente a estos países porque al tener una demanda global mucho menor, pues la riqueza o el nivel de ingresos que pueden generar esos países va a ser deficiente. Entonces, aquí vale la pena hacer la aclaración de que América Latina presenta, se caracteriza por tener una gran ineficiencia ambiental. Tenemos una gran dependencia a recursos naturales. El modelo económico respalda esa dependencia a los recursos naturales, a la menor exportación, a la poca especialización. Y entonces eso hace que se genere una dependencia a los recursos y por lo tanto se genere una emisión de carbono, se genere una trampa ambiental que genera contaminación, etcétera, y ocasiona indudablemente pues una deficiencia en el sistema económico y en el sistema ambiental. Así de esta forma pues opera la trampa ambiental. Y finalmente pues vamos a hablar de algo que hemos denominado la corrupción como una corporación. Un problema social, político e institucional de nuestros gobiernos lo constituye lo que denominamos esa corrupción. Y es importantísimo destacar que mmm, cerca del 80%, el 79% de la población mundial vive en países corruptos, en países con gobiernos corruptos. Entonces, este fenómeno de la corrupción indudablemente desvela un problema más de fondo y es la poca confianza entre las personas, entre las instituciones. En esta gráfica vemos cómo existe pues una relación positiva entre el grado de satisfacción o el grado de percepción sobre la corrupción y el índice de desarrollo humano. A mayor, a mayor grado de corrupción, si el nivel de corrupción es menor, en ese sentido, si es 10 quiere decir que el grado de corrupción es mínimo. Y el grado de desarrollo humano va a ser 1, quiere decir que el país es no corrupto y que tiene un índice de desarrollo muy alto. Es decir, que va por muy buen camino. Y vemos esa relación aquí positiva.
Entonces, países como el Congo indudablemente se ven afectados porque el grado de percepción de corrupción es extremadamente bajo, es decir, hay mucha corrupción y el índice de desarrollo humano es muy bajo. Entonces, aquí vemos lo que caracteriza pues a las regiones, a los países de la OCDE, a los países del sureste asiático, a los países de América Latina. Y vemos entonces esa contraprestación entre ese grado de confianza entre las personas, ese grado de confianza, de seguridad entre instituciones y ese índice de corrupción y cómo se respalda ese índice de corrupción con un índice de desarrollo humano, un índice de calidad de vida. Entonces es importante analizar este fenómeno. Y pues bueno, para finalizar, pues entendemos el fenómeno de la corrupción como un mal que aqueja a las instituciones y que permea a todas las instancias, en este caso las instancias empresariales. Resulta de suma importancia a lo que a lo que nos dice una investigadora que se llama Tatiana Vargas, que de Transparencia Internacional. Ella asegura que es de suma importancia que los líderes empresariales, en este caso ustedes, den un buen ejemplo, porque en la medida en que como empresarios damos buenos ejemplos y damos un buen criterio, las personas que están a nuestro cargo pues van a hacer bien el trabajo, van a hacer bien sus compromisos y van a tener menos probabilidades de incurrir en errores, de incurrir en actitudes de poca moralidad o de presión de ética baja. Y entonces es importante tener un criterio de raciocinio, es importante que tengamos, por ejemplo, una claridad conceptual y una claridad en términos éticos de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces el fenómeno de la corrupción permea las instituciones latinoamericanas y más que permear los gobiernos y las personas, pues gobierna al sector empresarial y esto constituye una trampa que pues hemos denominado la trampa institucional, trampa de vulnerabilidad social, y esto perjudica el desarrollo del tejido empresarial consolidado, el tejido empresarial de las empresas por vocación y de alto impacto. Entonces, todos estos fenómenos ayudan a contribuir un poco o a dar esa explicación de por qué en América Latina existen empresas de bajo desarrollo, porque la gran mayoría, cerca del 80% de todas las empresas son pequeñas empresas y cómo esas empresas contribuyen con un pequeño margen de productividad, con un gap medio de empleo, pero respaldan un poco la eficiencia de nuestros recursos. Entonces la invitación es a que, analizando este diagnóstico un poco latinoamericano, pues demos luces sobre la importancia del desarrollo, sobre la importancia de generar eh, emprendimientos óptimos, emprendimientos de calidad que involucren por un lado innovación, sofisticación y especialización. Esa es como una parte importantísima y conceptual que debemos tener muy en cuenta.